Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias a los patrocinadores, porque sin ellos esto no sería posible, y muchas gracias a los chicos del aula de software libre, que si no, son muy majos. Bueno, me voy a presentar un poco, porque no soy una don nadie, la primera vez que hago una charla, así que voy a poner un poquito en contexto. Pues soy Bárbara, antigua alumna de la UCO, la de la foto os aseguro que soy yo. Y es un ejemplo claro de quién soy porque esta es el Camp Nou, un partido de Champions, Barça-Benfica, en el que no se clasificó el Barça. Por lo tanto, creo lo imposible y me gusta sufrir, ¿vale? Ahora mismo soy front-end developer en Sbarsa IT Barcelona, que Sbarsa va a sonar, pero líder supongo que sí. Y ese es mi Twitter, no soy muy activa, pero bueno, lo leo, ¿vale? Siempre, cuando digo que me dedico al desarrollo web o al frontend, me dicen, ¿pero eres programadora de verdad? Y yo, no sé qué pensáis vosotros, de si los frontend somos programadores o no. Diría que sí, porque el stack de un frontend, HTML, CSS y JavaScript, así en modo muy global, y el JavaScript realmente es un lenguaje de programación. Los otros dos no, pero JavaScript, ¿vale? Y vamos a empezar un poco hablando de contexto de JavaScript, que bueno, es un lenguaje interpretado, tiene funciones de primera clase, básicamente que son variables. Se podría considerar que pueden ser dos tipos de lenguaje, el scripting, ¿vale? Un lenguaje de scripting, que es el que se usa en Node.js, o un lenguaje funcional, que es más el basado en objetos, que es el que se usa más en la programación web de navegador, ¿vale? Lo que vienen siendo las páginas web. Está basado en prototipos en multiparadigma y una cosa importante que voy a dejar aquí, a la que volveré después, es el ECMAScript, ¿vale? Conceptos así un poco, que son JavaScript Engine o motor y el runtime de JavaScript, ¿vale? El engine motor al final es el motor de intérprete, que depende del navegador, pues está por ejemplo el V8 en Chrome, SpiderMonkey en Firefox y Chakra en Edge, que por cierto lo va a hacer ahora open source. Y el runtime, que es al final el environment donde se ejecuta el código. Si bien es una página web, sería el navegador, y si es el backend hecho en JavaScript, pues Node.js. Volvemos al término ECMAScript. ¿Qué es ECMAScript? Al final es una entidad estandarizadora que es el que dice qué normas debe cumplir un lenguaje para ser considerado un lenguaje de scripting. Básicamente, porque JavaScript es un lenguaje de scripting. Es importante el concepto que tengo abajo, que es ECMAScript 2015, porque a partir de esta estandarización, JavaScript se convirtió en un lenguaje de programación un poco más potente, con el que poder hacer bastante más cosas. Y realmente ahora ya se le llama ES6 por temas de términos de cosas de las agencias de estandarización. Y un concepto importante también es Babel, que en realidad es un transcompilador que pasa de JavaScript en ES6, de ese estándar, a ES5, porque hay navegadores que no son compatibles. ¿Vale? Entonces, volviendo un poco de lo que viene la charla, que son los frameworks de JavaScript. Los tres más famosos, Vue, React y Angular. Aunque bueno, aquí hay diferentes temas, como por ejemplo React realmente no es un framework, sino una librería, y los frameworks son Vue y Angular. Y después he puesto como tres conceptos importantes, que a mí es por lo que he querido titular la charla como los frameworks de JavaScript nos hacen parecer Super Saiyan. Porque yo me he dedicado también al desarrollo web con frameworks como Symfony, que en realidad cuando hacía lo que viene siendo el frontend eran muy débiles y se podían hacer pocas cosas y las pocas cosas que se podían hacer costaban mucho. Una de ellas es la introducción del Virtual DOM, el TypeScript, que al final es un JavaScript dopado, o sea, no, como el lenguaje de programación no se ejecuta, y los componentes reusables. Aunque eso ya existían antes con los Web Components, al final los frameworks de JavaScript como que le han puesto a un nivel mayor, porque tú te puedes descargar componentes que hayan hecho alguien de una validación de un correo, te lo puedes descargar y lo puedes usar en tu aplicación web. He querido poner aquí un poco las dos, tanto el Virtual DOM como los componentes, un poco la diferencia entre jQuery, que al final es una librería de JavaScript, pero un poco de que ya no se usa tanto, y Vue, ¿vale? Por ejemplo, en el Virtual DOM, jQuery directamente interactúa con el DOM, por lo tanto es algo estático.
Y Vue sí que usa el DOM virtual, que lo que nos ayuda un montón es al tema de la experiencia de usuario, porque no hay que recargar, todo funciona mucho más fluido, da una experiencia al usuario como si estuviera ejecutando una aplicación propia de escritorio, pero a través de una web. Entonces, es súper importante para el software as a service, que ahora mismo está en el top de uso, porque, por ejemplo, si tenemos una inmobiliaria, una real estate grande, necesitaríamos un programa en el que pudiéramos guardar los contratos de compra-venta, nuestros clientes, los inmuebles, etcétera, etcétera. Y para eso pues, habría a lo mejor que contratar a una empresa que nos hiciera una aplicación nativa de escritorio, por lo tanto ya solo podría a lo mejor usarse en un ordenador de Windows, ya habría más problemas de compatibilidad, etcétera. Pero con toda la esta que nos están dando los frameworks de JavaScript, lo puedes hacer online. O sea, puedes hacer una página web que se puede acceder desde cualquier sitio, desde cualquier máquina, incluso desde el móvil, y entonces no tendríamos ese tipo de problemas. Básicamente, ayuda un montón a la experiencia de usuario, en la performance y todas estas cosas. Y después, una cosa súper importante, que son los componentes, porque al final, tanto Vue como React, Angular no lo tengo tan claro, funcionan a base de componentes. Y básicamente te ayudan a no tener que repetir código. Por lo tanto, muchísimo más facilidad de mantenimiento, muchísimo más fácil corregir errores. Si pasa cualquier cosa, sabes dónde puede estar y no puedes decir, hoy ha pasado un magia negra por detrás y no sabemos qué ha pasado, ¿no? Y yo lo que quiero enseñar es un ejemplo muy básico de una aplicación de Vue, ¿vale? Que básicamente es lo que veis, que es como una galería de colores de Pantone, ¿vale? Y la funcionalidad, que es basiquísima, es que cuando tú clicas en un color, se te copia el código hexadecimal al portapapeles, ¿vale? ¿Cómo? Por lo menos yo os recomendaría empezar a programar esta aplicación web con un framework de JavaScript tipo Vue. Concepto componente, todo en componentes. Cuanto más pequeños mejor porque se pueden reusar. Y sobre todo la lógica funcional más pequeña, más fácil de leer, más fácil de entender, etc. Entonces, básicamente estaría la parte de arriba del toolbar o header, como queráis llamar, hay un grid de colores, dentro de ese grid hay una carta de color y ya después está la paginación y el footer. Y me voy a ir básicamente al componente más sencillo, que es la carta de color, ¿vale? Aquí estoy usando una librería de componentes de Vue que se llama Beautify, que es lo que te da los típicos, no sé si conocéis Bootstrap, pues las típicas elementos de HTML, de las cartas, las listas, los modales, etcétera, pero en componentes de Vue. Y básicamente, si veis, hay un vcar con una especie de atributos, que en realidad no son atributos HTML, porque realmente no es HTML como tal, sino de que Vue, una de las cosas buenas que tenía, empezamos con el primer punto, es lo que se llama el data binding, ¿vale? Que es cómo pasar información de un componente a otro, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el 2.color, le estamos pasando el color de la carta, en este caso es un fucsia, el tamaño máximo, el ancho máximo, perdón, que sea outlined, que al final es una variable booleana, y después tenemos un @click, que esto ya es un evento de JavaScript, al que volveremos más tarde. Y ya dentro de esa carta, pues tenemos el color.year, que al final es 2001, el color.name, el color.color, que es el de hexadecimal, y el color.pantone, ¿vale? El valor de Pantone. Y la parte de abajo de script es la declaración del componente, de la funcionalidad, ¿no? En este caso, como es un componente súper atómico y muy simple, básicamente tiene un nombre y las propiedades que se le pasan, ¿vale? Esto ahora ya se está pasando a usar con Vue 3, la Composition API, entonces esto se puede cambiar un poco, sigue funcionando esto, que es el Options API, pero vamos, básicamente yo, por ejemplo, sigo usando sigo usando Vue 2 trabajando. Y si os acordáis, estaban las cartas de color, que había un grid de colores, y este sería el componente padre de esas cartas de color.
que si veis tenemos un overlay, básicamente el típico overlay del spinner, y abajo ya veis que hay, creo que puedo aquí, esta parte de aquí, que si veis es una columna con esto de aquí, con esta directriz que es un V4. Porque lo bueno que tiene Vue, las directrices para meterlas en el template, cosa que, por ejemplo, React no tiene, tienes tanto directiva V4, Wave, VShow, como si fuera un lenguaje de programación. Esto es un for y lo que hace es repetir esto tantas veces, con tantos colores que hay en el array de colores. Y lo que te hace es repetirte el componente. Por lo tanto, ya estás reusando componentes y la tarjeta solo la tienes que escribir una vez y programar una vez. ¿Vale? Y si veis aquí está el @click que había antes. Entonces, esto lo que viene siendo es la comunicación entre hijo, componente hijo, que es el color card, a componente padre. Y eso lo haces a través de una emisión de un evento, que en este caso sería que cuando haces clic en la carta, emites un evento clic y le pasas el color de la carta en cuestión que estás clicando. Y al hacer eso, está llamando a este evento del padre y hace el copy clipboard, al que veremos más adelante. Y aquí tenemos la paginación. Este ya es un componente un poco más grande. Sí que ya tenemos esta parte con más elementos del Options API. Importante el data, que es la función que se ejecuta una vez se crea el componente, que vienen siendo los valores iniciales que tiene el componente. ¿Vale? Por ejemplo, pues, el array de colores está vacío, la página es la primera, total page es 1 porque todavía no hay nada, el loading está true porque estaría cargando, etc. Más abajo vemos esto, que es una función mountain, que son los hooks del ciclo de vida, porque al final Vue tiene un ciclo de vida básico que es creación, montaje, el mounted, que es cuando ya se renderiza en el DOM virtual, update, la actualización cuando algo cambia del componente y se vuelve a re-renderizar, y el destroy, que es cuando ya el componente se destruye y no aparece más. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo lo que he hecho ha sido cargar los colores una vez que el componente esté montado en el DOM. Y lo que hace es un dis_load_color. Que esto nos lleva a esta parte de aquí, que si veis están los métodos. Los métodos son las funciones lógicas que hay, que puedes poner en tu componente. Y en este caso, pues tengo esta función asíncrona, que lo que hace es un servicio que está conectando a una API que es pública, que lo que va a cargar es la página que le pasas por el argumento. En este caso, como es la primera vez, es la página 1. Entonces carga y mete en el discolor, que si veis aquí está en el data, los colores. ¿Vale? Y el total de páginas, lo que queráis en ese momento. No sé si sois conocedores de esta metodología, esta forma de hacer funciones asíncronas para evitarnos ¿cómo se llamaba? Callback hell, o algo así, ¿no? Del punto den, punto den, punto den, punto den, y no sabes ni dónde, en qué momento ha fallado, ni dónde, ni nada. Esto creo que lo introdujeron en el ES6, creo. Y si seguimos por aquí, hay otra opción que tiene Vue, que es el watch, que son los observadores. ¿Vale? Porque tú puedes decirle a cualquier propiedad que tenga aquí en el data que haga una función o que haga cualquier tipo de algoritmo, cualquier tipo de cosa cuando el valor de esa propiedad cambie. En este caso, como la paginación es un componente aparte, o sea, un componente que viene en una librería, no hay ningún tipo de lógica ahí, lo único que hace es decirte en qué página está seleccionado, ¿no? Entonces, cuando page cambia el valor, hacemos otra vez un dis_load_colors de la página en cuestión. ¿Vale? Y si veis aquí, si os acordáis de que os dije lo del emitir eventos, que es el evento click, que hace un copy clipboard, nos vamos al método de copy clipboard,
que lo que hace es un dis.$copytext, que esto es una librería de Vue, que hay un plugin para copiar en el portapapeles. Y si veis aquí, una vez que se hace el punto .den, hay un dis.$refs dialog copy, que es una forma de que desde el padre, que es el color grid, puedas acceder a los métodos de un componente hijo. Si veis aquí, hay un atributo que pone ref, dialog copy, una referencia. Es como si fueran los IDs típicos de HTML, pero un ref. Y si haces dis.$ref. El nombre de la referencia, puedes acceder a los métodos de ese componente, que en este caso lo que hace es abrir. Hace un .open, que es un método que hay en ese componente, que es este. ¿Vale? Al final, ¿qué es? Un modal, un vdialog, un diálogo, un modal, como lo queráis llamar, que tiene una variable booleana, que es dialog, que te dice si está abierto o no, y el resto de información. ¿Vale? Y si veis aquí en el método, en realidad en la parte del script no hay ningún tipo de llamada a ninguna función, solo está declarado el método open, pero no se llama desde el padre con el $.refs. Que lo que hace es poner el color que sea y abrir el diálogo. Y si veis aquí además el botón close, lo que hace es poner el diálogo a false. Otra vez tenemos aquí el @click para poner eventos. ¿Vale? Después, esto aquí ya va como cada uno quiere hacerlo, pero normalmente siempre hay un app.view básico, esquemático, de cuál es la aplicación. Como era una aplicación sencilla, directamente puse el toolbar, el componente layout, ¿no? Y el footer. Y el componente layout lo hice así, más que nada por modularizar y hacerlo más escalable, por si en vez de un color grid, pues a lo mejor era un color grid y otro menú, básicamente, que está aquí. ¿Vale? Otra cosa importante que hay por aquí, vale, es el concepto, que viene muy bien, que por ejemplo esto React no lo tiene. React, por mucho que diga React, no es reactivo bajo mi punto de vista. Es el concepto de VModel, que al final, imaginaros, más que en esto, imaginaros un input de un nombre, un formulario de usuario, de registro de usuario, en el que tú tienes que meter tu nombre, tu apellido, tu email, tu contraseña, etc. Si tú tienes un input y le pones el VModel igual a name, esa propiedad name irá cambiando según el input se vaya modificando. Y lo puedes tener después en este, que es este page, irá cambiando y por lo tanto este watch irá cambiando también. Pues básicamente es esto. Vue no tiene tampoco mucho misterio y sobre todo no sé si queréis hacer preguntas, porque básicamente esto es de hacer preguntas sobre Vue. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, lo primero, gracias por la charla, me ha parecido la verdad muy interesante. Y yo la verdad es que soy una persona que en su día a día utiliza bastante Bootstrap y yo la verdad que soy un poco fascinado también del frontend. ¿Consideras que a lo mejor la utilización de Bootstrap puede ser que pues que tantas empresas o tantas webs en el día a día utilicen Bootstrap, estas webs sean muy parecidas a una a otra? Por ejemplo, lo que ha hablado de la utilización de los cars, es cierto que es genial tal y es maravilloso porque al final pues un componente hace que sea simplemente inyecta un código y es 100% responsivo. Pero bajo mi punto de vista creo que si mucha gente utiliza esto, pues hace como que las webs no sean únicas. Al final, pues es cierto que las webs se suelen parecer una a otra y yo si soy dueño de o quiero montar un negocio, pues a mí lo que me interesaría es que mi web sea única y que tenga así como
algo que sea diferente a la web de los demás. Me gustaría conocer tu punto de vista, ¿crees que utilizar Bootstrap pues, puede ser en cierta manera no lo más óptimo en ese punto, en esa manera de verlo? Pues depende, porque tú puedes usar Bootstrap, por ejemplo, los conceptos de grid, de línea, de rows y calls, pero después lo metes tú, por ejemplo. O sí que es verdad que se abusa mucho de librerías como Beautify, o como ElementU, o como Bulma, o un montón de cosas de estas, pero al final es cumplir a lo mejor un estilo, Serialize, o como Bootstrap, verdad. Pero las empresas al final tienen su propio diseño de componentes atómicos, por ejemplo, ¿no? Los inputs, títulos, cards, no sé qué más decirte, botones, tabs de un footer, todo esto lo demás lo tienen como propio. No usan Bootstrap. O usan Bootstrap simple y llanamente como concepto de grid o un poco a lo mejor tipo de letra, etcétera, pero básicamente se usa a lo mejor cosas propias. Pero para a lo mejor esto que tengas propio o para empezar es bastante útil, aunque después tú ya le quieras meter el estilo que quieras. Pero para empezar es súper útil Bootstrap. Pero sí. ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguien quiere preguntar algo o cortamos por aquí? Ya, pues entonces lo dejamos por aquí. Un fuerte aplauso, por favor.